soy María Elena González Ruelas, o me pueden decir doctora Meg. Y estamos en la unidad de aprendizaje de matemáticas discretas, dentro de la unidad 1, que es lógica de conjuntos. Ya en la clase pasada vimos la 1.1 y ahora vamos a ver la 1.2 con todos los conceptos que vamos a ver. Entonces continuamos con un poquito que es lógica. Es un lenguaje formalizado y estudia la manera como se denotan las afirmaciones en el lenguaje, la simulación de proposiciones. La simbolización de proposiciones, o sea, de eso se va a encargar la lógica, de las afirmaciones, de cómo esas afirmaciones, lo vimos en la clase pasada, cómo se definían esas proposiciones que habíamos dicho que eran con P, Q, R y S. Y esto es lo que se va a encargar la lógica, de cómo se enuncian esas proposiciones dentro del lenguaje. Y dice que es un lenguaje formalizado, no es cualquier lenguaje trivial, es un lenguaje formalizado. Entonces, también, ¿qué es un lenguaje formalizado? Lenguaje específico. ¿Qué más? Entonces, acá dice, la lógica es un lenguaje natural, pásaselo a Pujita para que digan. A ver, abajo no viene más. Lenguaje formalizado. Es un lenguaje natural, instrumento de comunicación muy complejo, con múltiples formas de comunicación y diversos sentidos. Llega a constituir un componente de nuestro comportamiento y se vuelve preciso cuando se utilizan proposiciones. Así es. A ver, entonces, si dice que se vuelve preciso en cuanto se usan las proposiciones. Entonces, el lenguaje formalizado, el que tenemos nosotros también como español, es un lenguaje formalizado, que es natural, es complejo y se vuelve también un componente de nuestro comportamiento. Cuando aprendemos un nuevo idioma, si nosotros en nuestro idioma español somos extrovertidos, podemos expresar nuestras ideas, lo que sea, pero si de repente nos toca otro idioma, en ese otro idioma nos podemos volver hasta introvertidos porque nos da miedo participar, porque creemos que si no lo entendemos, pues nos van a criticar o lo que sea. Entonces, ese componente de nuestro comportamiento. En el caso de mí, que me tocó estudiar en Rusia, pues yo también, como allá eran muy exigentes los rusos para que uno pronunciara bien y todo, entonces le daba uno miedo participar, aunque supiera el tema y eso, mejor me callaba. Entonces sí hay un componente muy fuerte del comportamiento. Entonces ese lenguaje común que usamos lo podemos volver más preciso cuando usamos proposiciones. Acuérdense que las proposiciones, esas no se prestan a ambigüedades, solo pueden ser verdaderas o falsas. No hay ninguna que sea una cosa medias, o es falso o es verdadera. Entonces, hay otro tipo de lenguajes. ¿Cuáles son los lenguajes artificiales? ¿Qué son los lenguajes artificiales? Ahí no viene la siguiente. El lenguaje artificial es un lenguaje de precisión para formular con rigor las relaciones entre los objetos estudiados en la ciencia. Así es, este es todavía más específico que este. Este sí podemos usar las proposiciones para que sea más preciso, pero hay un lenguaje que le llaman lenguajes artificiales, que son los que se usan para computadora o para cualquier ciencia. Ya tiene que haber un rigor, puede ser para física, para química, para lo que sea. Ya son lenguajes con más precisión. Y se les pedía ahí en los apuntes que ustedes aprendieran a graficar cuáles son subconjunto de cuál. Ya vimos que el conjunto más grande, pues se dibuja, de hecho, más grande y luego mediano y luego pequeño, así para saber de los tres tipos de lenguajes que conocemos. El lenguaje que es el lenguaje común, que es el que usamos en el español y todo, que también, y hay otro lenguaje ya más formalizado, cuando ya usamos, por ejemplo, las proposiciones, y ya está el lenguaje artificial. Entonces, como ven, el lenguaje común hay mucha gente que lo habla. El lenguaje formalizado algunos, los que sabemos algo de proposiciones y eso, pero el lenguaje artificial pues solo lo van a saber la gente especialista en esa área de computación o de ciencias muy específicas. Entonces así se graficaría de esta manera para entender cuál es un conjunto de cuál otro.
Continuamos entonces. ¿Qué son signos? ¿Qué es la semiótica? Se ocupa del estudio de los signos. Ajá, entonces la semiótica en español es eso del estudio de semiótica. Lo ven mucho en lenguajes, en lo que sea. Es el estudio de los signos, ¿verdad? No los símbolos, los signos. ¿Y qué es un signo? Un objeto físico, ejemplo, una bandera roja, un mapa, una nota musical y una palabra escrita. Fíjense cuántas cosas es un signo: una bandera roja, una nota musical, un número, letras, lo que sea, ya esos son signos. Y ¿qué serían símbolos? Para diferenciar qué es entre signo, la diferencia entre signo y símbolo. ¿Qué es un símbolo? A ver ahí. Un significado es por convención socialmente aceptada, símbolos patrios. Así es. El símbolo es como algo ya que es en comunidad, decir qué significado le van a dar a eso. Y vamos a usar, por ejemplo, el ejemplo de la bandera roja, que este signo en particular puede servir como signo y puede servir como símbolo a la vez. Si yo veo una bandera roja en la playa, yo no voy a pensar que es un símbolo patrio, ¿no? En cambio, sí puede haber alguna bandera que sea roja, pero si yo la veo en una asta, en una plaza, en otro lugar, yo no voy a pensar que es un signo, voy a pensar que es un símbolo patrio. En este caso, la bandera roja, cuando funciona como signo, es cuando... ¿Qué significa si ustedes ven una bandera roja en la playa? ¿Qué les está diciendo? Peligro. Entonces ahí ese como signo, la bandera roja va a significar peligro. A eso que significa se le llama designado, se le da esa designación. Eligieron ese color porque es el que más se ve y porque también en la naturaleza los animales que tienen un color rojo es porque es de venenoso. ¿Y para quién va ese signo? Va dirigido a un sujeto que en ese caso va a interpretar que esa bandera roja, si él está ahí, como uno va a interpretar, vamos a pensar en el designado, que es peligro, cada vez que está en presencia de ese signo, que en este caso es la bandera roja. Entonces, si yo veo una bandera roja en la playa, voy a interpretar que hay peligro, que no puedo meterme porque puede haber oleaje fuerte, marea, lo que sea. Entonces voy a interpretar eso. Cuando se hace esta designación es cuando la bandera roja está como signo. Y ya ven que una característica de los signos es que hacen referencia a otra cosa ajenos a ellos. O sea, la bandera roja para un niño va a decir, pues es una bandera roja, y a lo mejor va a decir es un símbolo patrio. Pero ya los que sabemos algo muy específico como signo, sabemos que significa otra cosa diferente al signo en sí. En cambio, como símbolo, pues bandera roja es igual a bandera roja de ese país, de ese símbolo patrio. Entonces, esta es la diferencia, esto es lo que estudia la semiótica, los signos, que nosotros aquí vamos a ver todas estas letras ya como proposiciones, pues son signos y son números. Los números vamos a estudiarlos, ¿no? Entonces, todo eso va a ser signos, no símbolos. Los símbolos, les digo, tienen que ver con una designación que en cada país, la bandera roja, si tuvieran muchas banderas rojas, unos van a decir el color rojo es la sangre, otros van a decir otra cosa, pero no va a haber una convención general. En cambio, como signo, la bandera roja aquí en China y donde sea, va a significar peligro. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, si pusiéramos en conjunto y subconjunto dónde sería el signo y dónde sería el símbolo, pues el signo es eso, es más universal. La bandera roja va a significar eso a nivel mundial. En cambio, el símbolo, pues muy pocos van a saber qué significa en cierto lugar ese color rojo, ese símbolo patrio. Entonces, ¿qué más? Continúa ahí, que dice lo siguiente, que es el proceso semiótico. A ver, ahí abajo, ¿qué dice? Pásale a Cuquita. Es un proceso semiótico. Proceso mediante el cual
Un objeto funciona como un signo. Así es. Ese es el proceso semiótico. Como un objeto, en este caso la bandera roja, funcionó como un signo. ¿Sale? Entonces eso es el proceso semiótico. Cuando les pregunte qué es un proceso semiótico, la semiótica estudia los signos, no los símbolos. Ahí no nos van a interesar los símbolos patrios, sino el signo como tal. En el ejemplo de la bandera roja es como signo de peligro, tiene la designación de peligro. ¿Qué más sigue que continúa? Ramas de la semiótica. Ajá, entonces ahora vamos a estudiar las ramas de la semiótica, que son muy importantes también en lógica de conjuntos para entender por qué esos signos son usados. Entonces, ramas de la semiótica. Semiótica, que estudia los signos. Entonces, ¿cuántas ramas tenemos? Hay 3 ramas, ¿cierto? Ya el orden de los factores no altera el producto. ¿Cuál es la primera rama? Dice que todas las ramas de la semiótica estudian los signos. Entonces el denominador común va a ser signos. Entonces vamos a poner aquí en las 3 que estudian, estas 3 ramas estudian los signos. La primera le llaman dimensión, ¿qué? Sintáctica. Dimensión sintáctica. La segunda, dimensión semántica. Dimensión semántica. En español lo ven mucho. Y la tercera va a ser dimensión pragmática. Pragmática. Entonces, ¿qué dice que es la dimensión sintáctica? Es la relación de un signo con otros signos o consigo mismo. Son las reglas sintácticas que rigen las relaciones entre los signos en el lenguaje, reglas ortográficas. Ajá. Sintácticas u ortográficas. ¿Quién se sabe las reglas ortográficas? Para cómo escribir bien, cómo se usan esos signos para escribir bien. ¿Cuántas reglas de ortografía conocen? ¿Cuántos tipos de palabras conocen? ¿Alguien conoce las agudas? ¿Qué son las agudas? ¿Qué son las agudas, Nelly? Las que tienen el acento en la última sílaba. Ajá, las que tienen el acento en la última sílaba. Pero que tienen que cumplir también. ¿Con qué tienen que terminar las agudas? Pueden terminar con N, S o cualquier vocal. ¿Cierto? Yo con la que me aprendí para poder poner el acento, me gustó el león. Y digo, pues si termina en N y está en la última sílaba, pues la tengo que acentuar. Me pongo a poner acentos, canción, león, todo lo que quiera que termine en N, en S o vocal. Y de eso hay otras que son contrarias a las agudas, son muy graves. Esas son negación de las agudas, todo lo contrario. Esas se acentúan, estas dijimos en la última sílaba, ¿estas en cuál? En la penúltima. Pero no pueden acentuarse, como son contrarias a esas, todas las que terminen en N, S o vocal, no las vamos a acentuar. Por ejemplo, la palabra, hay mucha gente que escribe así, lápiz, y cometen ese error, no la acentúan porque termina en S, ¿sí? Pero hay unos que así lo ponen y termina en S. Si terminara en S no se podría acentuar, pero ¿cómo se escribe la palabra lápiz? Con Z. Entonces, como sí termina con Z, sí se escribe, sí se le pone el acento ortográfico, ¿cierto? Entonces ya con esta yo me acuerdo, pues león, todas las que terminen en NS o vocal, las graves que no terminen en NS o vocal, son lo contrario y son un espacio más. Y luego, ¿cuáles siguen?
las esdrújulas, ¿verdad? Esdrújulas. De hecho, la palabra esdrújula se acentúa. Es esdrújula y se acentúa igual en la última, penúltima, en la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Entonces ahí no importa en qué termine, siempre se van a acentuar. Y luego hay otra que las sobresdrújulas también es en la siguiente sílaba y todas se acentúan. Entonces lo que más errores cometen casi siempre es en las agudas y en las graves. Lo más grave es en las graves. La mayoría de personas no acentúan las palabras graves y se equivocan porque a veces acentúan cuando terminan en N, en S y en vocal. ¿Ok? Entonces ya con eso que se sepan que la primera, la dimensión sintáctica, es la relación de un signo con otro signo o consigo mismo. Como ven aquí hay dos A's, una se acentúa, otra no, aunque sean el mismo signo A y A, aquí va a depender de la posición, la que se va a acentuar en este caso. Sintáctica pues es también una esdrújula, semiótica también. Entonces de eso se encarga la primera rama de la semiótica, de la relación del signo con otro signo o consigo mismo, y ahí van a aprenderse esas reglas ortográficas que quiero que en los exámenes, cuando les toque escribir, tomen en cuenta estos signos, y eso también tiene un valor de que dejen de cometer tantos errores innecesariamente en las exposiciones y en lo que sea, que respeten estas reglas ortográficas. Entonces seguimos con la siguiente dimensión, semántica. ¿Qué estudia la semántica? Relación entre un signo y aquello a lo cual hace referencia, y estudia las reglas acerca del significado del objeto que funciona como signo o las condiciones acerca de la verdad del enunciado. Fíjese, esta estudia tres cosas. Dice la relación de un signo con lo que hace referencia, que ya vimos que era el designado, que vimos de la bandera roja, que era lo del peligro, al ver la bandera roja. Y dice que también estudia las reglas del objeto, que cómo funcionan como signo, ¿verdad? Como el ejemplo de la bandera roja, cómo funciona como signo, de eso se encarga la semántica. Y otra que dice es de las reglas de qué, de las para saber acerca del significado del objeto que funciona como signo. Y lo otro o las condiciones acerca de la verdad del enunciado. Ajá, ¿qué condiciones para ponerle a un enunciado? ¿Qué condiciones de verdad de los enunciados? Entonces, esta es una de las más importantes en matemáticas, la dimensión semántica. Estudia tres cosas importantes. Como un signo, ¿cómo le vamos a designar? Que, por ejemplo, si la bandera roja, ¿por qué él se eligió esa bandera roja como peligro? ¿Cómo se le designa eso? Eso lo busca la semántica. También cómo ese objeto puede funcionar como signo. Y también lo más importante para las matemáticas discretas es la verdad de los enunciados. ¿Cuándo un enunciado puede ser verdadero y cuándo puede ser falso? Dependiendo del conectivo que tenga. De esto se encarga la semántica. Y seguimos con otra. Ya vimos que en el ejemplo de la bandera habíamos usado el signo, el designado, que era peligro, y faltaba la I del intérprete o el sujeto, ¿cierto? Entonces ahora, por lógica, sabríamos, si ya agarramos al signo y agarramos al designado, nos quedaría el intérprete. ¿Qué es esta? La relación que pragmática, la dimensión pragmática, ¿cierto? ¿Qué es una dimensión pragmática? Es la relación que se da entre un signo y los intérpretes de estos, y también analiza las reglas del uso de los signos, es decir, cómo los usan los intérpretes. Ejemplo, los norteamericanos y los ingleses pronuncian el idioma de forma distinta. Así es, aquí es eso, como la pronunciación. Por ejemplo, ahí dice de los ingleses y los norteamericanos. Es el mismo idioma, son los mismos signos, pero cada quien los puede pronunciar diferente. Hacen sus interpretaciones de otra manera. Y también el español, el de España y el de México, pues es muy diferente. O de cada país latino va a cambiar de la interpretación. Pero ¿creen que eso le interese a la lógica? ¿Cómo cada quien lo pronuncia? ¿Le interesa o no le interesa? No le interesa. Entonces,
este no lo vamos a usar en lógica, pero sí que sepan que cuando alguien te diga pragmático, quiere decir que es gente que le interesa nada más. Si es útil, eres verdadero. Si no le sirves, pues no eres verdadero. Entonces, esto se usa más bien en español, que sepan que existe esta dentro de la semiótica, el pragmatismo de cómo cada quien pronuncia o no un idioma a su manera, pero a la lógica las únicas dos que le van a interesar son la dimensión sintáctica y la dimensión semántica. Esta no le interesa. Continuamos, ¿qué sigue? Lógica y semiótica. Ajá, ya vieron que qué sería ahora uniendo la lógica. Ya vimos que estudiaba la lógica, que vimos que estudiaba las proposiciones o las afirmaciones en el lenguaje, y ya vimos que estudia la semiótica. Entonces dice lógica y semiótica. ¿Qué dice eso? A la lógica. Le interesan los aspectos sintácticos y semánticas de los signos. Ajá, sintácticos y semánticos. Ya vimos que eran las dos primeras ramas que le interesaban. No le interesaba lo pragmático, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué dice? La sintaxis lógica. Ajá. Es el estudio de cómo se combinan todos los signos en fórmulas y Todos cómo, los signos. y cómo a partir de ciertas sucesiones Ajá. de signos se obtienen nuevas sucesiones de ellos. Ajá, ejemplo. Cualquier cosa, no FGH, o sea, son signos, o como pusimos P, Q, R y S, ya vimos que esos signos los vamos a usar para proposiciones, y que para las variables íbamos a usar W, X, Y y Z. Esa denominación que se hace es parte de la lógica y la semiótica. Ya estamos usando esos conectivos, y ya cuando creamos fórmulas, ya vimos que si creábamos el P de X, ya sabríamos que ahí hay una función relacionada con esa proposición y esa variable. Entonces ya podríamos hacer de ahí varias deducciones. Entonces eso es la lógica y la semiótica juntas. ¿Qué más? La verdad determina las condiciones debajo las cuales ciertos enunciados resultan verdaderos y otros falsos. Así es, eso de, para saber, va a haber criterios para determinar cuándo un enunciado es verdadero y cuándo es falso. Como lo que vimos en la clase anterior, que decíamos 5 más 7, ya sabíamos que es igual a ¿cuánto? A 12, pero si yo digo que es igual a 13, pues esta va a ser falso y esta verdadero, ¿cierto? Ya sabemos de bajo cuáles circunstancias van a ser verdaderos y van a ser falsos. Por eso es bueno que ustedes se aprendan las tablas, porque de ahí van a venir muchísimas operaciones y esos criterios van a decir, para la computadora esto es verdadero y esto es falso. Ella lo tiene codificado y ustedes tienen que respetar eso. ¿Qué más? Verdad lógica. Hay otro tipo de verdad, que esta sí es, me gusta, que esta no, nadie puede refutar esta verdad. Esta sí, para alguien en cuestiones que no sean matemáticas, pues puede cambiar la verdad. Va a decir, para mí la verdad es esto, en política, en religión, en lo que sea. En matemáticas ya sabemos cuándo es verdadero y cuándo es falso, pero la verdad lógica, esa siempre, no importa cómo lo pongamos, esa es una que siempre va a ser verdadera, no importa cómo la quieran interpretar. Entonces, ¿qué ejemplo hay que dice la verdad lógica? Son los enunciados que tienen una estructura tal que resultan verdaderos en cualquier interpretación que se haga de ellos. Ejemplo, llueve o no llueve. Así es, estos siempre van a resultar verdaderos. Por ejemplo, llueve o no llueve. Si codificamos estas serían dos proposiciones. Una la codificaríamos como P, otra como Q. ¿Qué conectivo tenemos aquí? O. ¿Cómo se codificaba el O? Dijimos que se aprendiera la V. O es la V. ¿Qué más nos falta? ¿Qué conectivo hay aquí o qué nos falta? ¿Cuál conectivo es? ¿Aquí qué palabra hay después de llueve aquí? No, acuérdense que la negación la poníamos así y tendríamos que poner un paréntesis para que no queden dos conectivos juntos. Entonces aquí estaría codificado. ¿Qué pasaría? Esta, ¿por qué sería verdadera siempre? Porque P significa llueve. Si llovió, es verdadera. ¿Y qué pasa si no llueve? Pues también es verdadera.
porque es O. Acuérdense que el O permite que hagas con una que sea verdadera, toda la proposición es verdadera. Si hubiéramos puesto I, allí sí ya no sería verdadera siempre, porque para que se cumpliera que mitad del día lloviera y mitad del día no lloviera, estaría muy complicado. Pero cuando digo el O, puede ser que llueva o no llueva. Así lo dicen los meteorólogos. Ellos, en lugar de decir llueve o no llueve, ellos dicen 50% de probabilidad de lluvia. 50% es como un volado. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces ahí siempre va a ser verdadero. Entonces este tipo de proposiciones usando el conectivo O son las que más van a resultar para verdades lógicas. Continuamos. Lenguaje. Adelante. Se usa para hacer preguntas, dar órdenes, expresar ideas, hacer afirmaciones acerca de objetos, enunciar hechos, describir situaciones. Así es, esto es lo que hacemos con el lenguaje común. Para todo eso nos sirve un lenguaje. ¿Qué más? Al uso del lenguaje se le llama proceso apofántico, solo cuando se refiere a proposiciones. Así es, el lenguaje apofántico. Ya habíamos visto que una proposición era un enunciado afirmativo declarativo sin ambigüedades. Pero acá también hay otra manera de llamar al proceso apofántico. Es cuando usamos proposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué más dice? Y la lógica actual se ocupa fundamentalmente del lenguaje apofántico. Así es, en lógica solo vamos a usar oraciones o proposiciones, no vamos a usar el otro tipo de enunciados, ni el interrogativo, ni el imperativo, ni el exclamativo. Solo vamos a usar los enunciados declarativos afirmativos sin ambigüedades, o sea, vamos a usar solo proposiciones. Ejemplo, Pedro fue al colegio. Pedro fue al colegio. Esto es un ejemplo y otro podríamos poner. ¿Qué dice ahí? Este es en español, esto es en inglés, pero como tal es la misma proposición, ¿cierto o no? Si la codificamos, esta es igual a P, esta también, y a la computadora no le importa si está en otro idioma, al final al codificarse es la misma proposición. Eso se le llama el proceso apofántico. No importa en qué idioma lo hubiéramos puesto, significa lo mismo, no importa que sean diferentes signos. Continuamos. Proposición. Ajá. Es el contenido transmitido en una operación apofántica. En una oración. Oración apofántica. Proposición es el contenido transmitido en una oración apofántica, ¿verdad? En una oración apofántica. Entonces, esto, si en el examen yo les pregunto las dos maneras de definir una proposición, es la otra que ya hablamos, y esta también, esta es un poquito ya más elaborada, es el contenido transmitido en una oración apofántica. Si es apofántico, quiere decir que estamos usando proposiciones. Continuamos. Lenguajes artificiales. Ajá, ya habíamos hablado de los lenguajes artificiales. ¿Qué eran? El lenguaje artificial es un lenguaje de precisión para formular con rigor las relaciones entre los objetos estudiados en la ciencia. Ajá, ya lo habíamos dicho también, entonces ahí quedó. Eso es para cuestiones de entre más precisión, pues ya son para ciencias más precisas. ¿Qué más? La misión de la sintaxis. Misión de la sintaxis. Ajá, ¿qué es la misión? Es la construcción de cálculos o lenguajes formales. No son propiamente lenguajes, sino una estructura para la formación del lenguaje. Así es, ya hemos dicho que la sintaxis que estudiaba, de las ramas de la semiótica, la dimensión sintáctica que era la relación de un signo con otro signo, ¿se acuerda de las reglas ortográficas? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la misión de la sintaxis? Continuamos. Es la construcción de cálculos o lenguajes formales. No son propiamente lenguajes, sino una estructura para la formación del lenguaje. Así es, en matemáticas siempre han visto cálculo, pero muchas confunden el cálculo diferencial e integral, y en este caso es esto, es cómo hacemos esa combinación de signos
para crear fórmulas y para hacer decodificaciones. Hasta ahí, pero no es un lenguaje como tal. En cálculo matemático tú puedes usar variables que no significan nada. Ya si en física tú le das un significado, ya es diferente, pero en sí es un armazón de signos o armazón sintáctica, porque puede no hacer referencia a nada en especial. El lenguaje formalizado se compone de 1. Un conjunto de elementos primitivos o signos elementales. Ya acabamos aquí lo de cálculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un cálculo? Otra vez lo repites y dejamos hasta aquí eso. A ver, ¿qué era? ¿Cálculo era qué? Es una construcción autónoma en el sentido de que hace referencia a nada que sea lejano a él. Que no hace referencia a nada que sea lejano a él. Ajeno a él. Ajeno a él. Por lo tanto, no es un lenguaje en la medida en que no es un medio de comunicación, sino una pura armazón sintáctica. Así es. Sus elementos carecen de significado. Sin embargo, se puede transformar un cálculo en un lenguaje de intérprete, sus signos dando al mismo significado. Al dándoles a ellos un significado. Entonces, aquí es eso, podemos decir que esa es una construcción autónoma, o sea, independiente, que no hace relación a nada que sea ajeno a él, o sea, solo lo que él determinó, solo lo que él está especificando es de lo que se va a referir, no a nada más. Y no es un lenguaje en sí, porque les digo, no es un medio de comunicación, al final es solo una armazón sintáctica. Y solo puede ser, que les digo, ya cuando les das un significado, si tú ya sabes qué es P y qué es Q, pues ya tú puedes decir, esta es la proposición tal, y este es el signo de I, y esta es otra proposición. Ya cuando le das un significado a esos signos, entonces ya puedes hablar de un lenguaje. Mientras no lo especifiques, sigue siendo solamente un cálculo. Y un cálculo dijimos que se compone de 3 cosas, que era signos primitivos. Bueno, ahorita lo vemos en la siguiente parte, lo de qué es esto. Hasta ahorita nos quedamos en qué es un cálculo, eso, y que solo se puede transformar en un lenguaje cuando se le da significado a cada uno de los signos. Por aquí terminamos este tema.